planteando en las últimas semanas y que estuvieron sonando en el Consejo Nacional. Ahora sí ya tengo a Jorge Romero, coordinador de los diputados del PAN. Coordinador, ¿estás por ahí? Nacho, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ya lo logramos. Buenas tardes también para ti, coordinador. Tu evaluación del Consejo Nacional este fin de semana, de lo que se dijo, de lo que no se dijo, coordinador. Mira, te diría, querido Nacho, que fue un consejo muy rico, duró muchísimo tiempo, en donde ahí lo mencionamos muchos, hicimos un proceso de reflexión obvio, necesario, nos vimos al espejo, nos dijimos lo que nos teníamos que decir y nos escuchamos. ¿Qué se vieron ante el espejo, Jorge? ¿Qué observaron del PAN, de la oposición hoy en día, después de los resultados del 12 de junio? Te diría dos cosas principales. Primero, tenemos que reconocer que tenemos que afinar nuestra comunicación con la gente, Nacho. Que hay un sector enorme en este país que no nos voltea a ver, pues así tal cual, Nacho. O sea, decirlo como es. Nadie tuvo límite de tiempo, hubo respeto, fue fraternal, pero hablamos de una campaña quizá descoordinada entre la alianza. Hablamos, como te decía, de muchos sectores que no hemos sabido alcanzar y sobre todo hablamos de hacer un diagnóstico mucho más puntual ante lo que también fue una elección completamente inequitativa, Nacho. No me voy a ir por ahí, pero también, por supuesto, se dijo, porque lo creemos, fue una campaña completamente inequitativa. Pero también dijimos, Nacho, si me lo permites, fuimos muchas más las voces que no vamos a empezar a redactar la esquela del PAN, Nacho. O sea, nosotros somos los primeros que tenemos que estar conscientes que nos tenemos que levantar de un tropezón, si tú quieres, enorme. Enorme está bien, lo reconocemos, pero en el panismo hay espíritu de levantarnos, Nacho. O sea, yo, por ejemplo, no voy a ser una voz que dé entrevistas solo para criticar lo mal que lo hicimos. A ver, eso no significa tener los ojos cerrados, ni tapados los oídos, Nacho. O sea, uno tiene que reconocer sus errores, y me parece que eso fue lo primero que hizo el presidente y muchos de los que estamos en la dirigencia. Pero claro que tenemos un sentido de futuro. Claro. O sea, qué fácil es decir, todo se hizo mal, y yo no di ni un solo volante en la calle. Bueno, pues la autoridad moral es de quienes estuvimos en la calle. Eso, los nombres también, los liderazgos que son responsables de lo que pasó, ¿no? Del tropezón, o diría yo, del atropellamiento. Sí, yo como te digo, claro que tenemos que reconocer todo lo que falla, y por supuesto que estamos en esa actitud. ¿A ti te gusta la idea de seguir aliado con el PRI, coordinador? Yo creo que ya es momento de darnos una pausa, Nacho. Okay. Lo he dicho en muchos espacios, tenemos que hacer contención en las cámaras, eso sí, Nacho, pues te lo digo a ti, a tu auditorio, para cómo están los números, que para empezar yo te quiero decir que esos números que ellos andan diciendo que ya tienen de plan C, eso es un invento de ellos, Nacho. ¿En el Senado particularmente, dices tú, no los tienen? Ni en la Cámara de Diputados. Ni en diputados. Nos tenemos que esperar a ver qué dice la autoridad electoral. Ellos ya haciendo sus números alegres, míralos, qué padre. A ver, la autoridad electoral es la que dice la palabra final. Y para que tu auditorio lo sepa, si la gente les hubiera dado realmente el plan C, famoso, que no se lo dio, entonces la gente les hubiera dado el 66% de la votación, o sea, las 2/3 partes. Y esas 2/3 partes no se la dieron ni a Claudia Sheinbaum, Nacho. Mucho menos se las dieron en la Cámara. Y sin embargo, ahí está, por ejemplo, el foro de la reforma judicial, que pues hoy es la segunda sesión allá en Jalisco. Pues ellos están organizándolo, andan poniéndose de acuerdo. Ustedes han estado participando, han dicho lo que piensan respecto a esa parte del plan C. Claro, pero del plan C, déjame cerrar esta idea, a nuestro juicio, bien importante, Nacho. La gente les dio a Morena y aliados el 54% de los votos. Y ellos, por fórmulas legales, quieren llegar al 72%. Pues tú, ¿cómo crees, Nacho? Por supuesto que para empezar, el PAN, y te aseguro que toda la oposición, vamos a pelear por ese nivel excesivo de sobrerepresentación. Eso no quería decir la Constitución cuando se hablaba de una sobrerepresentación, para empezar. Pero segundo, insisto, podremos tener todo el afán de diálogo que se quiera, pero en el PAN, con esto concluyo tu primer pregunta,
vemos por supuesto que con esperanza las cosas. Mira, el PAN nunca la ha tenido fácil, Nacho, y esta es una más y habremos de salir adelante. Ok, ¿cuáles son tus cálculos de números para la próxima legislatura en la Cámara Baja y en senadores del PAN? Es decir, esperando, como tú bien dices, la confirmación de la autoridad electoral y en bloque para evitar o no estas intenciones de Morena. Mira, con exactitud te puedo hablar de los del PAN. Yo calculo que nosotros con estas fórmulas, si se aplican de manera justa, podemos llegar a 84, 85 diputados, y yo creo que en un total de unos 160, 165 diputados de toda la oposición, lo cual sería pues prácticamente el límite para precisamente impedir estas 2/3 partes. Pero bueno, estamos eso en diputados de la autoridad electoral. Correcto. Eso en diputados, ¿no? ¿Y en senadores, coordinador? Pues mira, nosotros estamos creyendo que también se puede pasar. Es diferente la fórmula de asignación porque aquí solamente hay una lista nacional. Pero aún en el supuesto que quedáramos, no tienen hoy por 3 o por 4 senadores la mayoría calificada. O sea, aún sin proyección en el Senado, hoy no tienen la mayoría calificada. Y por supuesto que si proyectamos una mejor asignación, pues menos la tendrían. Ahora, lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que todas las personas que fueron votadas como oposición, pues se mantengan como oposición, Nacho, pues evidentemente. Y lo digo con todo respeto, pues, pero también con toda claridad. Pues ahí es exacto, ahí es en donde los números pueden cuadrar para Morena y aliados, ¿no? Bueno, respecto a esto que me decías, es momento de darnos un tiempo. No eres tú, PRI, soy yo. no eres tú, soy yo. Decirle al PRI, no vamos en alianza para los próximos años, lo están pensando, coordinador, electoralmente, pero sí en los congresos, sí particularmente en el Congreso de la Unión y en el Senado. ¿Eso me estás diciendo? Casi así, es decir, ser un bloque de oposición ante reformas que consideremos tóxicas. Claro que sí, Nacho, pues imagínate para cómo están las cosas y que además nosotros nos dividiéramos, pero en lo parlamentario me parece que ya todos tienen que tener su propia agenda. O sea, una cosa es contener barbaridades y otra cosa es ya que cada quien plantee lo que cree que debe de plantear para el país en lo parlamentario. Y sí, en lo electoral, en lo partidista, creo que es momento, creo que es una reflexión que estamos teniendo todos, Nacho, no solo el PAN. Creo que es un momento de hacer una pausa y reencontrar nuestras causas. Primero las nuestras, Nacho, las del PAN. Y defenderlas. Y seguir defendiendo a México en bola, por así decirlo. Pero apostando por nosotros mismos. ¿Contigo como presidente del PAN? Pues si el panismo y si Dios quieren, mi querido Nacho. A mí me encantaría, pero es un proceso al que apenas vamos a empezar. Y bueno, ya el panismo decidirá. ¿Cómo estarán los tiempos? Jorge Romero, coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional, ¿cuándo se iría Marco Cortés? ¿Cuándo comenzaría el relevo en el PAN? Pues mira, ayer hubo un evento, antier, el sábado, en esta sesión de consejo que refieres, muy determinante, que fue la elección de lo que nosotros llamamos la CONECEN, que es la Comisión de Elecciones. Es algo así como un INE propio del PAN, por así decirlo. Con Beatriz Zavala, Cecilia Romero, Fernando Rodríguez Doval, Nacho Loyola, Juan Antonio García, Alfredo Ling, y está presidido por Ana Teresa Aranda, ¿no? Justamente ellos, exactamente, mi querido Nacho. Y entonces ellos ya son los que una vez instalados, que ya lo están, emitirán una convocatoria. Ahora, los procesos son en el PAN relativamente largos, querido Nacho, o bueno, como se quieran ver, pero yo te estoy hablando de aproximadamente unos 80, 90 días, es decir, no... O sea, por ahí de octubre. Exactamente, hay variables que son complicadas, pero no, para nada estamos hablando de que en 2 semanas se reelige la... No, para octubre, pero de que se va Marco Cortés se va, no hay marcha atrás. Bueno, sí, haya sido lo que haya sido el 2 de junio, su periodo concluye en el segundo semestre de este año. No, te lo pregunto porque ya ves que en el PRI Alejandro Moreno se quiere quedar. Pues no sabía, mi querido hermano. Sí. Pero supongo que hay que preguntarle al PRI. Bueno, entonces, de que se va, por ahí de 90 días, una vez que ya esta comisión organizadora de la elección de la nueva dirigencia entra en funciones, que ya lo entró desde el sábado, que ya entró, pues habrá que esperar entonces. Bueno, pues estemos pendientes, te agradezco estos minutos, coordinador, gracias.